Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al Santo. Bienvenidos a los devocionales Tiempo con Dios, el espacio, como ya sabes, estudiamos el mensaje del Señor, lo aplicamos a nuestro diario vivir, y pues hoy, gracias a Dios, tenemos la compañía de nuestro hermano Caleb. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ya nos conoce, ya saben quiénes somos nosotros, entonces es un gusto poder estar juntos nuevamente y poder compartir el mensaje de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, en Romanos 11 al 24. ¿Y cómo se llama el tema de hoy? ¿Quién es el pueblo de Dios? Primero que veremos hoy, para responder quién es el pueblo de Dios, primero vamos a decir dos cosas que sí son el pueblo y una cosa que no es el pueblo. Bueno, el pueblo de Dios no tiene una exclusividad étnica para nuestros tiempos, ¿ok? Eso es algo importante de recalcar. En nuestros tiempos, en pleno siglo XXI, ser pueblo de Dios no es definido por lo étnico, por el origen. Sí, por ser una nación, por ejemplo, hablando de exclusividad étnica, no es como si dijéramos, es que por ser mexicanos somos mejores que otros países. No es eso. La verdad es que no. Y es que miren, el versículo 11 nos dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celo. Ellos han tropezado, pero porque Dios así lo decidió, pero por un propósito. Dice, su transgresión, o sea, su falta, su incredulidad, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, para que ellos entendieran, para que vieran que no era exclusiva la salvación. Porque tanto tiempo ellos menospreciaron a otros pueblos, menospreciaron inclusive a sus primos, por así decirlo, sí, los samaritanos, porque eran una mezcla de entre judíos y no judíos, los menospreciaban y pensaban que nada más ellos eran exclusivos. Sin embargo, Dios a través de Jesús vino a mostrar que somos salvos todos aquellos que creemos en Jesús y en su sacrificio. Exactamente, o sea, en esta parte lo que nos demuestra la Escritura es de que el pueblo de Israel se había confiado por generaciones, tal como nos acaba de mencionar Caleb. Tuvieron profetas, tuvieron reyes escogidos por el Señor, tuvieron jueces, sí, vieron milagros y aún así no pudieron arrepentirse de corazón. Bueno, ahí vemos de que este pecado constante, el Señor lo utilizó para que la salvación pudiera llegar a nosotros. Y el versículo 12 todavía está un poco, bueno, no todavía un poco, está mucho más desgarrador porque dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, por la falta de ellos, el mundo ahora tiene este gran regalo que es Jesucristo, y su defección, la riqueza de los gentiles. Caleb, ¿por qué dice defección? ¿Cuál fue la defección del pueblo de Israel? La defección, el error, bueno, no error, sino la falta que ellos cometieron fue rechazar al Mesías. Ellos tuvieron al Mesías, ellos fueron el pueblo escogido por Dios, sin embargo, no dieron testimonio de ello, rechazaron al Mesías, lo crucificaron. Si se acuerdan el primer mensaje que da el apóstol Pedro, dice, ustedes mataron al dador de vida. Pero sin embargo, Dios en su misericordia les da la salvación y también ese mismo regalo que le dio a los judíos en Pentecostés para hablar en otros idiomas, se lo da a los gentiles para hablar en otros idiomas, que todas las naciones y todos los idiomas iban a ser alcanzados por la misericordia de Dios. Sin embargo, lo que nos está diciendo acá, su defección, el rechazar a Jesús, es una oportunidad de salvación, cuanto más la restauración que Dios ha preparado para ellos. Exactamente. Defección, entendámoslo como fracaso. El fracaso más grande de toda una nación, rechazar al Mesías, rechazar a Jesucristo como el Mesías. ¿No te suena conocido en pleno siglo XXI? Este gran fracaso, amados hermanos, tristemente vivimos en un mundo que rechaza a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, que ya vino y volverá por nosotros. Israel, la nación, lo cometió hace muchísimos años por generaciones. No cometamos este error. El verdadero pueblo de Dios en este tiempo no viene únicamente por ser ciudadano de tal lugar. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol, los gentiles honro mi ministerio, porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿será su admisión sino vida de entre los muertos?
Si las primicias son santas, y aquí empieza lo fuerte, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cale, ¿por qué no dice si la raíz es santa? ¿Quién es la raíz? Bueno, es que tenemos que ver un poco más atrás, bueno, lo que nos está diciendo. Justamente versículo 13, versículo 14, nos está diciendo que el hecho de que sean los gentiles salvos es para que ellos puedan despertar y entender que han perdido un regalo tan grande, pero que está en Cristo. Por lo mismo dice acá, su exclusión, el hecho de que sean separados, es la reconciliación del mundo para nosotros. Su admisión es la vida que ellos necesitan y no una vida de resucitar, de que murieron, resucitaron, no. Físicamente, materialmente, exactamente, no. Sino que está hablando justamente de una vida espiritual, van a resucitar con Cristo. Y por lo mismo dice, las primicias, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Personas que fallaron, pero que se mantuvieron santas en la encomienda que Dios les dio. Por eso nos dice, las primicias son santas. No está hablando acá de dinero, no está hablando de economía. La verdad es que no. Dios nos bendice en todas las áreas. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí justamente es eso. Si los primeros, los patriarcas, fueron santos, también lo va a hacer la descendencia. ¿Por qué? ¿Por los patriarcas? No. Porque el Señor fue quien escogió. El Señor escogió a los patriarcas para iniciar el pueblo. Los patriarcas se entregaron a Dios, claro, fallaron porque eran seres humanos, sí, pero se esforzaron en buscar al Señor. Ese fruto es el que hace también santos dice en el mismo versículo 16, también lo son las ramas. ¿Y quiénes eran las ramas, Caleb? El pueblo. El pueblo de Israel, exactamente. Los patriarcas se esforzaron en buscar a Dios. Bueno, entonces por causa de eso, también el pueblo iba a ser santificado para que buscara a Dios. Sí, y justamente nos gustaría que se quedasen con este ejemplo, una imagen mental, con respecto a un árbol con muchas ramas, que nos va a servir mucho, que es la siguiente respuesta de la pregunta de quién es el pueblo de Dios, el cual es, el pueblo es aquel escogido por Dios. ¿Qué dice el verso 17? Dice... Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Así es. En nuestro tema, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es aquel que es escogido por Dios. Y aquí nos dice de qué forma fuimos escogidos. Tú, gentil, o sea, tú y yo somos gentiles, no por ser buenas personas, sino nada más porque no pertenecemos étnicamente a Israel. Siendo olivo silvestre, o sea, eras otra planta, ni siquiera pertenecíamos a Israel, no teníamos oportunidad, éramos un árbol por el otro lado. No éramos parte de las ramas que se menciona con anterioridad. Exactamente, estábamos lejos, no teníamos nada que ver para empezar. Dice, ha sido injertado. ¿Por qué dice injertado? ¿Cómo es el proceso del injerto? Cuéntanos. Bueno, no soy especialista, la verdad no soy biólogo ni nada, pero si ustedes buscan cuál es el proceso del injerto, cortan un espacio de la rama, de acuerdo al árbol y todavía lo cortan con un poquito del árbol, lo llevan al otro árbol, por así decirlo, hacen el mismo corte, lo pegan y lo amarran y el árbol adopta esa rama que ha sido puesta, pero que no es naturalmente de él. Sí, no nació ahí. Exactamente, pero el árbol tiene esa facultad pues, de reconocerlo, de abrazarlo y de sustentarlo principalmente para que esta rama no muera. Correcto, ese es el proceso de injerto. Ahora, eso somos tú y yo. Cuando la Biblia dice, si la raíz es santa, patriarcas. Si las ramas son santas, Israel. Pero aquí viene, dice, ha sido injertado. El injerto somos nosotros. Fuimos colocados en un pueblo al que no pertenecíamos. Sí. Somos un pueblo que no es pueblo, por así decirlo, como dice la Escritura. Ahora somos pueblo del Señor cuando realmente nuestro origen no era ser pueblo del Señor. Sí, y esto justamente el Señor, coloquialmente diríamos, no se lo sacó de la manga, no fue un plan improvisado ni nada, sino que el Señor lo había determinado desde el Antiguo Testamento. Lo hemos visto al principio el capítulo 9, capítulo 10, 11... lo hemos estado observando, pero inclusive me gusta mucho ese pasaje cuando el Señor habla de sus ovejas en Juan, capítulo 10, capítulo 8, si no me recuerdo, sí. Cuando dice, tengo otras ovejas que no son de ese rebaño, y a ellas también voy a ir. Se está refiriendo también a nosotros. Y es que justamente es eso lo que nos dice en la última parte, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué más queremos? Eso somos nosotros.
Amados hermanos, el verdadero pueblo de Dios es aquel que fue escogido por Dios. Porque créeme, no es como que agarran una rama, la cortan así, la que caiga y la injertan en el árbol. No, las escogen. Ramas que están todavía saludables, que pueden dar fruto, que tienen ¿cómo decirlo? No sé, se les ve potencial. Pero en nuestro caso es distinto. E inclusive si no se les ve potencial, porque el Señor nos llama a pesar de nosotros. Exacto. Y es que justamente eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Mostrar que nosotros no éramos parte, pero hemos sido hecho parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, la iglesia es el pueblo de Dios, tanto judíos como no judíos. Y si tenemos la misma pregunta, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Así es. Sí, debemos de orar por el pueblo de Israel para que alcance salvación, pero al igual como por otras naciones. Como con cualquier otra nación. No debemos mostrar preferencia Exacto. por una nación o por otra. Bíblicamente, amados hermanos, el pueblo de Dios somos todos los que creemos en Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia. ¿Quién es el pueblo de Dios? El que fue escogido. Ahora, otra parte y punto para empezar a cerrar esto del injerto, porque está muy bonito, pero nos vamos a llevar mucho tiempo, Sí. es que toman esas ramas en ocasiones de árboles que están o de plantas que están muriendo y que esas ramas inminentemente van a morir si no se les salva. Tú y yo, si el Señor no nos hubiese escogido para salvación, estaríamos muertos, estaríamos sin vida en el sentido de lo espiritual, Sí. sin oportunidad de perdón, sin oportunidad de esperanza, lejos del Señor. Exacto. Y eso nos lleva a la última respuesta a nuestra pregunta: ¿quién es el pueblo de Dios? 3. Aquel que da fruto. ¿Qué nos dice a partir del verso 18? No te jactes contra las ramas. Es lo primerito que nos dice. Ahora, ya eres pueblo de Dios, muy bien, pero el verdadero pueblo de Dios da fruto. ¿Y qué fruto? Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sí, se había en nosotros, por decir, un hecho de orgullo, de decir, es que Dios nos escogió a nosotros y no escogió a Israel. No debe de ser así. Dios tiene misericordia con quien tiene misericordia, porque así lo decide. Y no solamente eso, de que damos fruto de humildad, sino también en creer y en temer solamente a Dios. Porque dice el verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, como si nos estuviésemos dando importancia. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Lo único que nos sostiene es la fe de Dios, en la fe en Dios, que Dios nos da. Por lo tanto, debemos de reverenciar al Señor en todo lo que somos y hacemos. ¿Qué otro elemento observamos? Sí, exactamente. Primer fruto, humildad. Segundo fruto, creer en Dios. La fe es la que da ese fruto que viene de parte de Dios para poder creer en Dios. Porque eso es importante recalcar. La fe no nace en nosotros para creer en Dios. La fe viene de Dios para que creamos en Dios. Él nos da todo. Nosotros no podemos ni meter las manos. Debemos temer, respetar, cuidar lo que el Señor nos ha dado. Y el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo, a ti tampoco te perdonará si te jactas. O sea, estamos partiendo de esta idea. Si tú te ensoberbeces creyendo que puedes hacer cualquier cosa solo porque ya fuiste escogido, la realidad es de que no. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Otro fruto de aquel que es escogido, que de verdad es pueblo de Dios, es que está consciente del juicio de Dios. Consciente de que el Señor en cualquier momento puede hacer lo que quiera de nuestra vida, y Él estará en todo su derecho porque Él es nuestro creador. Él nos escogió. Si Él quiere cortar nuestra vida o que el día de mañana ya no despertemos, Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, estamos conscientes de esto. Si Él quiere, que lo va a hacer, dar consecuencia a nuestro pecado, Él lo puede hacer. Y amados hermanos, si tú que me estás escuchando estás sufriendo las consecuencias de algún pecado, déjame decirte que eso también es misericordia de Dios y te está tratando así porque eres parte de su pueblo. Necesitas corrección, pero esa corrección te va a ayudar. Sí, justamente. Y termina el versículo 23, 24. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquel que da fruto, aquel que es parte del pueblo de Dios, reconoce la soberanía del Señor
en todo lo que Él hace. Si salva a los judíos, si no los salva, si salva a aquel que me cae mal o no lo salva. Si no, pregúntenle a Jonás. Es exactamente, justo. Dios hace su voluntad perfecta, dice. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Dios restaura todo. Correcto. Y aquí observamos mucho. Observamos el poder de Dios, la salvación, la misericordia, la restauración, la gracia, la bondad, el juicio y la severidad. Tantas cosas que son atributos de Dios, Sí. cualidades del plan de redención, cualidades del plan de salvación, doctrinas básicas para nosotros los cristianos, todo lo encontramos acá. Lo importante es esto, amado hermano. ¿Quién es el pueblo de Dios? Tú y yo, que creemos en el Señor Jesucristo como el autor y consumador de la fe. El pueblo de Dios es la iglesia, todo aquel que cree en el Señor. Sí. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este devocional. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Que Dios te bendiga. Siempre quiero conocer